Bien, buenos días. Gracias, Jaime, por la presentación. Gracias a todos por atender a este llamado al encuentro espacial con la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. Se extienda este agradecimiento a todo el personal de la BAE, a la directora ejecutiva, Marla Bencomo, a su presidente, el presidente de la institución, Adolfo Godoy, a todo el personal que a manera de organización ha estado participando activamente en esta actividad. Bien, voy a comenzar entonces con lo que sería mi presentación. La temática que voy a trabajar es confiabilidad en sistemas espaciales, tal como ya previamente me ha presentado Aimé. Mi nombre es Francisco Varela. Vamos entonces a dar inicio con la agenda. Ok, comenzamos entonces con lo que es el contenido de la presentación. En la agenda tenemos la definición de la confiabilidad, la relación causa-efecto, sobre todo en lo que es el modelaje de fallas. El clima espacial, vamos a hablar un poco del ambiente espacial, que es el lugar donde van a estar expuestos los dispositivos que hemos diseñado. La cuantificación matemática, cómo se modela el concepto de confiabilidad, qué técnicas existen para la tecnología espacial y cómo visualizamos lo que serían las amenazas y las fallas para finalizar con unas conclusiones y recomendaciones. En, en lo que es la definición de confiabilidad, permíteme entonces utilizar lo que conseguí en esta fuente. En el mundo industrial moderno es muy importante el término de confiabilidad y en los sistemas espaciales, por supuesto, es un elemento actualmente de alta vigencia. Se define como la capacidad que pueda tener un ítem, un dispositivo, un elemento, una unidad, un sistema de desempeñar una o un grupo de funciones requeridas, dependiendo de lo que estemos diseñando, si es un instrumento de medición, etcétera, en condiciones que se han establecido durante un periodo de tiempo determinado, que esto representaría lo que sería la vida útil. La operatividad y mantenimiento de sistemas bajo los conceptos de confiabilidad pues evolucionaron después de la Segunda Guerra Mundial. Previo a la Segunda Guerra Mundial, durante la Revolución Industrial, pues se hablaba de lo que eran los paros, de lo que eran los paros de las industrias, los paros de las fábricas, y allí existía entonces una cantidad de tiempo donde se dejaba de proveer a los usuarios los elementos con los que se estaba fabricando, con los que se estaba produciendo. Y existían eran más fallas correctivas que preventivas. Todo eso cambió durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Se avanzó completamente en lo que es el concepto de confiabilidad y se desarrollaron nuevos modelos de gestión que están activamente en revisión permanente y en actualización permanente, los sistemas de telemetría, el monitoreo de los equipos para hacer una buena operación a lo largo de su vida útil y asegurar lo que serían la confiabilidad con el cual se diseñó los mantenimientos. Serían ya a nivel más preventivo que correctivo, habiendo establecido todo lo que serían las posibles amenazas y los análisis de riesgo con esa relación de causa-efecto de la que mencioné, sobre todo en la parte donde va a estar operativo y dónde va a estar ubicado. En el caso de los dispositivos espaciales hablamos del ambiente espacial, un elemento, un lugar bastante, un espacio bastante complejo, que debe ser entonces muy bien analizado para todo lo que a nivel de confiabilidad conlleva lo que son las definiciones de los modelos, de los modos de falla. Actualmente, al igual que los modelos de gestión, existe una evolución en lo que son los sistemas, una modernización en los sistemas de toma de decisión, sobre todo con la implementación e integración de los sistemas informáticos, los de aprendizaje profundo, los de inteligencia artificial y todo lo que conlleva a niveles de automatización. Bien, ya como han visto previamente en otras presentaciones, los sistemas espaciales están conformados principalmente por dos grandes segmentos, el segmento espacial y el segmento terreno. El segmento
espacial los compone el elemento, el dispositivo, la nave que va a ser enviada al espacio junto con la estación de telemetría y telecomando, porque es lo que permite mantener ese dispositivo a través de telecomando y a través de la telemetría y el monitoreo en la posición orbital o en el destino para el cual fue diseñado. El lanzador, que es un elemento de uso temporal, sin embargo, por la criticidad también es muy importante, sobre todo en las definiciones y de la confiabilidad del sistema espacial. Acá vemos en la figura lo que son algunos ejemplos en el segmento espacial, unos satélites, grandes plataformas como las utilizadas en telecomunicaciones y satélites de pequeño peso y dimensión como los CubeSat, que actualmente a nivel de investigación, a nivel académico, pero ya también a nivel de grandes aplicaciones y usos están siendo implementados. El lanzador, el dispositivo encargado de colocarlo en una posición en el espacio ultraterrestre a fin de que después sea llevado a su posición final destino, y la estación de telemetría y telecomando. El otro segmento del que les indicaba, segmento terreno, vinculado con las aplicaciones, dependiendo si la funcionalidad es de telecomunicaciones, pues hablaríamos de telepuertos, de estaciones remotas, de interconectividad, etcétera, ligado a la carga útil del dispositivo. Si estamos hablando, por ejemplo, de satélites de observación, hablaríamos entonces también de aplicaciones vinculadas con procesamiento de imágenes satelitales, estaciones receptores de los productos que se obtienen. En este caso, un ejemplo de una observación remota pasiva, utilizamos el Sol como fuente de energía, obtenemos la respuesta a la radiación a través de cámaras y todo esto es transmitido entonces a ese segmento terreno vinculado con las aplicaciones, que también a nivel de confiabilidad es muy importante para garantizar que los productos sean generados con la calidad que espera el usuario. Dentro de las características de causa y efecto en los análisis de confiabilidad y vinculado con lo que dijimos previamente, la carga útil, que es para el cual el dispositivo es lanzado, o lo que justifica el por qué el dispositivo es lanzado al espacio, todo eso está vinculado con la posición orbital donde va a estar operando el dispositivo. Si hablamos de los sistemas de telecomunicaciones, pues lo vinculamos con las órbitas geoestacionarias. Si hablamos de sistemas de navegación, hablamos de constelaciones o planos de constelaciones. Si hablamos de sistemas con carga útil de observación, estamos hablando entonces de órbitas bajas, que pueden ser también órbitas polares o órbitas con cierta inclinación. Actualmente existe una tendencia de utilizar de crear constelaciones con satélites de pequeño peso, los CubeSat, satélites de pequeño tamaño, de tal forma de garantizar toda una funcionalidad de cobertura global en la Tierra para unas aplicaciones, bien sea como indicaba, de telecomunicaciones o de observación. Debemos entonces vincular lo que sería objetivo de la misión con el lugar de posicionamiento. En este caso serían las órbitas, y allí tendríamos que, en términos de los riesgos, confiabilidad, la causa que pudiera generar alguna falla operando en ese ambiente espacial esos dispositivos. El elemento más influyente dentro del ambiente del clima espacial es el Sol. Allí ocurren una cantidad de fenómenos físico-químicos, eyecciones de partículas cargadas, que todos han sido ya analizadas, incluso también con dispositivos espaciales que han sido colocados como observadores. Ese ambiente, esa fuente de ese clima espacial, a través de estos vientos solares y eyecciones de partículas, al interactuar con la Tierra, su campo magnético y su atmósfera, genera entonces el clima o el ambiente espacial al cual va a ser expuesto el dispositivo, dependiendo, como les mencioné, de la justificación de la carga útil y de las aplicaciones para el cual está conceptualizado, que eso conlleva entonces a una posición orbital determinada. Aquí vemos en esta gráfica lo que sería la radiación del Sol, comparable con lo que sería la radiación
la respuesta espectral de irradiancia también de un cuerpo negro muy equivalente y que se utiliza mucho también en lo que es la protección térmica en los satélites o de todos los dispositivos espaciales. Recordemos que muchas veces son expuestos también a eclipse, a grandes gradientes de temperatura, por lo que todo eso debe ser considerado en los análisis de confiabilidad. La relación entre esas partículas cargadas emitidas por el Sol y con la velocidad con la que llegan al campo magnético, se generan dos grandes zonas de confinamiento, conocido como los cinturones de Bell, la zona interna con una carga protónica, altamente protónica, y el cinturón externo que afecta especialmente a los satélites estacionarios con un flujo electrónico. Además de eso, también importante las inclinaciones orbitales, porque existe una anomalía en el sur del cinturón interno. Entonces, si diseñamos algunos dispositivos con una función particular, con una inclinación, los elementos que los componen deben estar entonces protegidos contra esas dosis de radiación. Acá vemos lo que les explicaba, lo que les indicaba de los grandes observadores. Existen unos grandes laboratorios observadores del clima del ambiente solar, de las eyecciones, de lo que ocurre en tiempo real, y eso me puede permitir generar algunos algunos sistemas de gestión de alarma dependiendo del flujo. Aquí tenemos una página que se las presento también para que puedan consultar de estos laboratorios que existen tomando información y nota. En este caso son los flujos, el flujo de electrón, la generación de umbrales de alarma que me permiten entonces tomar algunas acciones en caso de que considere que alguno de los dispositivos que estén operando en alguna posición orbital puedan ser afectados. Esto dentro de los conceptos también de operatividad y garantizar la confiabilidad a nivel de operación. Tenemos entonces a nivel de causa-efecto el Sol, un gran elemento como el principal elemento influyente en el clima solar. La interacción con la atmósfera terrestre y el campo magnético genera todo un ambiente particular que debe ser analizado a través de variables como es la dosis total ionizante, el parámetro TID, que nos va a permitir entonces el proceso de selección de componentes con ciertos niveles de tolerancia en función del margen de diseño que estemos adoptando acá. Y acá vemos en estas curvas, por ejemplo, la variación a una altura de lo que sería la dosis de radiación a lo que estaría expuesto un componente con cierta protección, con cierto espesor de protección de aluminio. En este caso vemos que un espesor mayor, el de 4 milímetros, expone a menos radiación que un dispositivo con menor espesor. Igual la relación con su densidad, masa por área cuadrada, a las dosis de radiación. El por qué el conocimiento de todo este ambiente espacial, por lo mismo que decíamos, la relación efecto-causa, esas radiaciones, sobre todo interactuando con los dispositivos electrónicos, me puede generar en estos componentes semiconductores, lo que son los transistores, si es tipo unión BJT, FET, MOSFET, etcétera, dependiendo de esas características, tenemos entonces una relación entre lo que es el colector, el emisor, unas relaciones de ganancias que, afectados por partículas cargadas, me pueden conllevar a fallas completas que pudieran llevar o conducir hasta la quema completa del dispositivo. Pero bien, la selección de los dispositivos va en función del objetivo, del alcance que tenga o de la misión que se persigue. Eso también conlleva a tiempo y a costo. Qué tan riguroso queremos ser y qué tan preciso. Todo eso a nivel de confiabilidad también conlleva el análisis de la gerencia de esos tres principales elementos. Actualmente, con el uso de los satélites de pequeño
de pequeño peso y de pequeño tamaño, los CubeSat, de los que lo comentaba, existe existe una definición que son los COPS, que son dispositivos que se consiguen ya a nivel comercial en el mercado sin ser diseñado exclusivamente para tal fin, como fue que se conceptualizó en principio los sistemas espaciales. Las unidades eran diseñadas exclusivamente para una misión en particular. Actualmente existen una gran cantidad de dispositivos que se consiguen en el mercado, COTS, pero hay que estar pendiente entonces con las características. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia de un COTS con las dosis de radiaciones que se permite, con los distintos fenómenos al que puede estar expuesto, a los distintos eventos. A nivel electrónico puede ser a cambio en las memorias de almacenamiento, al cambio lógico entre un 1 y un 0, y con lo que explicaba de los transitores, al cambio de los niveles de amplificación, niveles de corriente, etcétera, que pueden conllevar a fallo. Entonces, allí tendríamos que hacer un balance entre el objetivo, el costo y los márgenes de diseño para garantizar la confiabilidad, que es el tema al que estamos manejando, ¿no? A nivel de cuantificación, matemáticamente, se dice que para partir del concepto, establecemos que a nivel de confiabilidad en el tiempo t igual 0 todos los equipos trabajan, y en el infinito todos los equipos han fallado. Y esto implica que la confiabilidad final debe ser 0. A nivel estadístico, esto conlleva entonces a una función de densidad de probabilidad asociada al tiempo y a la probabilidad de ocurrencia de falla, y la función de distributiva acumulativa, que es la integración de esa densidad de probabilidad a lo largo del tiempo. Acá podemos ver gráficamente cómo la confiabilidad comienza con 1 cuando a nivel de funcional del comienzo de la vida útil todos están operativos, y luego de su vida útil las unidades estarían en falla. Y esto sería la distribución acumulativa. Podemos observar que a medida que están ocurriendo las fallas con su respectiva probabilidad, pues aumenta la distribución acumulativa de esta. Otro término importante es la tasa de falla. Este término de tasa de falla nos conlleva la famosa curva de la bañera, que al principio, y esto lo vemos sobre todo en los sistemas espaciales, en el lanzamiento y la puesta a órbita, en el dominio del tiempo es el punto más crítico, y es donde se requiere del aseguramiento de estos dispositivos lanzados al espacio, hasta llegar después a una tasa de falla más estable y constante, y finalmente vuelve a aumentar al llegar su vida útil. En el proceso de análisis de confiabilidad, desde el momento de diseño de estos dispositivos espaciales, debemos clasificar todas las unidades, los componentes que van a formar parte del proyecto, y va a estar asociado en función de qué tantas modificaciones se le han realizado a los equipos y a las unidades. Si son nuevas completamente, si son modificaciones considerables, si son modificaciones menores, si no tiene ninguna modificación, o si son equipos o componentes que vienen de otro proyecto pero que no tienen modificación. Esto me permite entonces hacer una clasificación de estatus de cada uno, bien sea de los subsistemas, componentes, unidades, etc. El CEP, por ejemplo, en este proyecto implicaba que es un equipo con modificación menor, por lo tanto implica que este equipo debe ser calificado. El equipo D no tiene modificación, por lo tanto es un equipo que ha sido ya aprobado en vuelo. Así, dentro de ese esquema de diseño, debemos entonces conceptualizar cada uno de los subsistemas si requiere redundancia dentro de la parte operativa para hacer el proceso de análisis de falla. Aquí vemos entonces si, por ejemplo, este compresor, en caso de que exista una falla, cuál es el proceso correctivo, inmediatamente conmuto a lo que sería su equipo de redundancia. En las técnicas de modelaje de falla hay varias metodologías. Una es el diagrama del árbol. Aquí, por ejemplo, vemos una situación donde es un electromotor que está afectado por sobrecalentamiento. Este sería la falla que se está analizando, y puede estar generado o bien porque es una sobrecorriente que lo está
llevando a ese sobrecalentamiento, o bien que el electromotor ha fallado. Así nos vamos por cada una de esas causas, y esto nos permite generar una función basada en álgebra booleana que después, en términos probabilísticos, nos lleva a herramientas matemáticas de cómo optimizar y disminuir los elementos de riesgo que me conllevan a esos eventos de fallo. Debemos clasificar esos eventos a nivel probabilístico, su ocurrencia, si ocurre frecuente, probable, es ocasional, remotamente, si existe alguna investigación, aunque nunca ocurre, pero que científicamente existe algún elemento que pudiera ocurrir, pero estadísticamente nunca ha ocurrido en la evolución de esos proyectos. Y extremadamente remoto sería algo equivalente, pero que probabilísticamente no pudiéramos decir que es totalmente cero. Después, categorización de los riesgos. Si es catastrófico, implica la pérdida completamente del sistema. Si es crítico, si es anticipado, como sería la degradación, el ejemplo de los paneles solares. Tolerado si es ya dentro manejable a nivel operativo. Aquí vemos un ejemplo en términos de la evaluación de todas las fuentes de amenaza. Sería el momento del llenado del tanque, que con la hidracina es un elemento totalmente crítico, porque la fuga puede llevar a una explosión. Aquí lo hemos clasificado totalmente crítico, pero su ocurrencia es la más baja. Por lo tanto, se puede ser bastante rigurosos en los procedimientos, en los procesos de llenado, de tal manera de reducir este riesgo. Acá nos podemos dar cuenta en este proceso de integración. Este ejemplo es un satélite de telecomunicaciones, del cual yo participé, agradecido a la BAE por toda esa formación que me ha dado. Acá vemos lo complejo de soldadura, ya es un proceso de dispositivos que también previamente han sido calificados por todo lo que ya he mencionado. Este sería el proceso de ensamblaje de los tanques, otro elemento también crítico, ya aquí la integración del subsistema de propulsión a nivel de confiabilidad, un subsistema bastante crítico. Igual cuando sometemos a pruebas, en este caso simulando bajo la cámara de vacío térmico el ambiente en el que se pudiera conseguir en términos térmicos los eclipses, el dispositivo, en este caso a nivel de sistemas, y visualizar cuál es la respuesta que tiene el dispositivo a fin de cumplir con los criterios de confiabilidad. Los requerimientos desde el diseño a nivel de confiabilidad. Debemos cumplir con todos esos requerimientos que están vinculados con su vida útil y la seguridad operativa. Usar componentes probados en vuelo, o en caso de no ser probado ya en vuelo, calificarlos, debidamente calificados. Evitar los puntos únicos de falla. ¿En qué consiste estos puntos únicos de falla? Serían esos eventos en los que cuando ocurren me dejan completamente inoperativo el sistema. Analizar los efectos del clima espacial durante su vida útil bajo monitoreo y técnicas de mitigación. Y como les hablé desde el principio, la integración y la implementación de estos sistemas informáticos y de automatización que se están utilizando últimamente. Finalmente, para concluir, los proyectos espaciales han desarrollado y han provocado un impacto industrial en todos los conceptos de confiabilidad, análisis de riesgos, criterios de calidad, generaciones de estándares, procedimientos, técnicas y análisis de matrices de riesgo, confiabilidad, la mitigación de todas estas amenazas, de todos estos riesgos a nivel de prueba y diseño, aunque el riesgo lo vamos a tener, ya observamos lo complejo que es el ambiente espacial. Y también muy importante, si todos los subsistemas han sido diseñados con gran confiabilidad, la carga útil, que es el elemento que está vinculado con la funcionalidad o la misión para el cual está conceptualizado, debe ser garantizado con parámetros de confiabilidad bien rigurosos y exigentes, porque de nada vale que el dispositivo esté operativo si la carga útil, que es lo que me va a generar las aplicaciones, no funciona. Bien, muchas gracias por la oportunidad, gracias por la invitación a BAE. Estamos entonces ahora a la espera de las preguntas de parte de todos los
los participantes. Bien, muchas gracias. Adelante, Aimé.